Me vine desde Santiago a vivir a esta comuna de San Fabián sin trabajo. No tenía nada en ese minuto porque llegué sin nada. Por lo tanto, el apoyo de Servicio País a mí me permitió generar recursos para mi familia. La forma que ellos nos apoyaban era, digamos, a través de un préstamo, entre comillas, que iba desde los 30.000 pesos, y con ello nosotros podíamos ver cuál era la iniciativa que nosotros teníamos. El proyecto CREAR, que es el proyecto de créditos rurales, fue implementado acá en la comuna de San Fabián en el año 2000. ¿En qué consistía este proyecto? Básicamente en que había un fondo en donde las personas podían acceder a créditos de apoyo rural sin el típico interés que colocan, ¿no es cierto?, las casas comerciales y los bancos que dan crédito. Nos prestaban una cantidad de dinero, no era grande cantidad, sino era una pequeña aporte que nos prestaban, que teníamos que devolver en cuota todos los meses, y me sirvió para construir una pieza que yo la utilicé para vender, porque yo vendía mote por kilo y vendíamos casa por casa. Tenían que devolver y comprometerse a devolver el dinero sin interés a los chicos de Servicio País en un periodo delimitado. Entonces mi marido conocía el lugar y quería criar chivas. Entonces él me mostró el lugar y yo descubrí, por un hoyito, descubrí que había una pocita. Le dije, ¿y si hacemos un camping? Y a él le gustó la idea. Y ahí empezamos de cero con el camping. El proyecto CREAR lo que hizo fue tener como foco prioritario a la mujer, principalmente porque son muy buenas pagadoras y además invierten los recursos siempre, ¿no es cierto?, en el hogar. Y además había mucha gente, muchas mujeres, ¿no es cierto?, con iniciativas de emprender. No obstante, no tenían el apoyo, los recursos, ¿no es cierto?, ni la asesoría técnica para poder hacerlo. En ese minuto para mí era empezar con costura. Compraba los insumos, que eran telas, hilos, y empecé a hacer arreglos acá en San Fabián de ropa. Después de eso empezó a surgir la necesidad también de empezar a vender. Y empecé a invertir también en lo que era ir a Santiago, comprar vestuario y venderlo acá en San Fabián. Y empecé a crecer. Ya no vendía el mote por kilo, sino con huesillo. Hice el café de trigo con sabores. Y postulé al proyecto, me los gané. Seguí en capacitaciones, en programas de mujeres que llegaban acá a la comuna. Y empecé a desarrollar esos programas, empecé las capacitaciones, empecé a creer un poquito más el cuento que podía seguir creciendo. 1, 2, 3. Lo que fue la ayuda es guiarnos a nosotros, cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que armar el cuento y cómo hacerlos creer. Ellos a nosotros también fue muy importante que este iba a ser una zona de turismo. Y cuando ellos llegaron me abrieron un mundo. Me abrieron las puertas, me enseñaron a apreciarme como persona, a que me creyera el cuento que yo podía ser otra el día de mañana. Me ayudaron en todo eso, me ayudaron a crecer. Pero esto no es fácil para lograr todo esto, sino que es una cadena que va uno, como le decía yo... Tiene que ir paso a paso. Paso a paso, claro. Yo he ido superando etapas en mi vida, de no tener nada, haber llegado aquí sin nada, hoy en día estar ocupando un lugar que creo que era el mío desde el punto de vista profesional. Soy secretaria del Departamento de Educación. Tal vez si no hubiesen estado estos profesionales que también creyeron en mí, no hubiese concretado hoy en día lo que tengo en mis manos. La pregunta típica que surge acá es ¿cuándo vuelve de nuevo el Servicio País a la comuna? Entonces, de esa perspectiva nos damos cuenta que no solamente este proyecto tuvo un impacto en la gente que fue beneficiaria del proyecto CREAR, sino que además hay una comunidad que está consciente de que el Servicio País en algún momento se posicionó y que hoy día de alguna manera quiere que también vuelva a implementarse acá en la comuna. Era una mujer que crié 6 hijos encerrada en la casa, veía a mi marido, mis hijos, mi familia más cercana, pero yo no me atrevía a conversar con nadie, menos pedir un crédito, ir a poner la cara y pedir ayuda, nada. Ellos hablaban como nosotros en el sentido de ver las cosas, la realidad, de ver la realidad de nosotros y ponerse a la misma altura de nosotros.
que compartan con tus hijos pequeños de un abrazo, de sentarse, por ejemplo, o recostarse por ahí a ver un programa, una película de mono animado, te hacen cercano a ellos y ellos te hacen sentir que son personas muy sencillas, muy sensibles y muy apegadas y muy que aprecian y que valoran mucho lo que ellos hacen.